La Rochelle, Francia. Noche del 12 de octubre de 1307. El puerto está inusualmente activo para ser tan tarde. 18 navíos templarios, los mejores de su flota, son cargados apresuradamente bajo el manto de la oscuridad. Cajas pesadas descienden a sus bodegas, custodiadas por caballeros de mantos blancos que trabajan en absoluto silencio. Un hombre alto, de barba canosa, supervisa la operación. Es Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple, quien susurra a su lugarteniente: cuando amanezca, será demasiado tarde. El rey no debe encontrar nada. Al amanecer, las aguas del puerto están vacías. La flota ha desaparecido sin dejar rastro. 12 horas después, simultáneamente en toda Francia, miles de caballeros templarios son arrestados por órdenes del rey Felipe IV. La acusación oficial: herejía. La verdadera motivación: apoderarse del legendario tesoro templario, la mayor fortuna acumulada en la historia medieval. Pero cuando los hombres del rey irrumpieron en la sede templaria de París y en todos sus preceptorios a lo largo de Francia, encontraron algo desconcertante: los cofres estaban vacíos. El tesoro, acumulado durante casi 2 siglos de operaciones bancarias, donaciones y conquistas en Tierra Santa, había desaparecido. No solo faltaba el oro y la plata, sino también todos los registros financieros, los mapas, los códices secretos y las reliquias que la Orden había acumulado. Este es el inicio de uno de los mayores misterios de la historia. ¿Qué ocurrió con el tesoro templario y cómo supieron anticipar una traición que nadie vio venir? Bienvenidos a esta investigación histórica sobre la más audaz operación de evacuación de la Edad Media y el verdadero motivo por el que la orden más poderosa de la cristiandad fue eliminada. Porque lo que los templarios protegieron no fue simplemente oro, fue algo mucho más valioso, algo que podría haber cambiado la historia de la civilización occidental tal como la conocemos. Para entender este misterio, debemos viajar hasta los orígenes de la Orden del Temple, oficialmente conocida como la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Todo comenzó en 1118, cuando 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens se presentaron ante el rey Balduino II de Jerusalén con una propuesta inusual. Querían formar una orden dedicada a proteger a los peregrinos que visitaban Tierra Santa. El rey no solo aceptó, sino que les concedió como cuartel general un área del Monte del Templo, justo sobre las ruinas del antiguo Templo de Salomón. Este detalle aparentemente insignificante es, en realidad, la primera pieza de nuestro rompecabezas. Porque durante casi una década, estos 9 caballeros no protegieron a ningún peregrino. En su lugar, se dedicaron a excavar bajo el templo. ¿Qué buscaban con tanto ahínco? Según los registros históricos descubiertos en 1945 en el Archivo Secreto Vaticano, los templarios encontraron algo. Un manuscrito titulado Pergaminus Secretum menciona que los primeros templarios descubrieron libros de conocimiento antiguo y artefactos del primer templo que incluían textos en hebreo y arameo relacionados con tradiciones esotéricas de los esenios y otras sectas judías premedievales. Estos hallazgos podrían explicar la transformación casi instantánea de los templarios de un pequeño grupo de caballeros en la organización más poderosa de Europa. En 1129, el Concilio de Troyes les otorgó reconocimiento oficial y la regla templaria, redactada por Bernardo de Claraval, les concedió privilegios sin precedentes. Responder solo ante el Papa, exención de impuestos en todos los territorios cristianos, y libertad para cruzar todas las fronteras. En menos de 50 años, los templarios se convirtieron en los banqueros de Europa. Inventaron el primer sistema de cheques de viajero. Un peregrino podía depositar dinero en una casa templaria en Francia y retirar el equivalente en Jerusalén, menos una comisión. Desarrollaron sistemas complejos de contabilidad, préstamos con intereses, prohibidos para otros cristianos, y hasta líneas de crédito para monarcas. Su red de castillos, preceptorías y casas se extendía desde Inglaterra hasta el Medio Oriente. Poseían más de 9.000 propiedades en Europa y una flota de barcos que dominaba el Mediterráneo. Su riqueza sobrepasaba la de cualquier reino europeo, y su poder militar solo era igualado por su sofisticación financiera. Pero había algo más. Los templarios se comportaban de manera diferente a otras órdenes religiosas. Tenían rituales secretos de iniciación. Desarrollaron un código cifrado para comunicarse entre preceptorías. Y, lo más intrigante, parecían poseer conocimientos avanzados de astronomía, arquitectura y navegación que no eran comunes en Europa. Pero el verdadero poder de los templarios no residía en su oro, sino en su conocimiento. Y es aquí donde entra nuestra historia el elemento que causaría su caída: el rey Felipe IV de Francia, también conocido como Felipe el Hermoso.
Para 1307, Felipe estaba profundamente endeudado con los templarios. Las guerras contra Inglaterra habían vaciado sus arcas, y los préstamos templarios financiaban su reino. Desesperado por librarse de estas deudas y apoderarse de la riqueza templaria, Felipe concibió un plan sin precedentes. Trabajando en secreto con su consejero Guillaume de Nogaret y el Papa Clemente V, a quien había ayudado a elevar al papado, Felipe preparó una acusación de herejía contra la orden. Las acusaciones incluían negar a Cristo, escupir sobre la cruz, adorar ídolos paganos y practicar rituales homosexuales. Cualquiera de estos cargos era suficiente para aniquilar la orden, y juntos formaban un caso irrefutable en el clima religioso de la época. Lo que Felipe no sabía es que los templarios tenían infiltrados en su propia corte. Según los documentos descubiertos en 2001 en los Archivos Nacionales de Francia, un caballero templario llamado Gerard de Villiers, comandante de la preceptoría de París, recibió una advertencia de un funcionario real. La nota, escrita en el código cifrado templario y fechada el 30 de septiembre de 1307, advertía claramente: el árbol cae en el 13º día. Salva las raíces. Esta advertencia explicaría la asombrosa precisión con que los templarios evacuaron su tesoro. No fue suerte ni coincidencia. Fue una operación meticulosamente planificada, parte de un protocolo de emergencia que la orden había preparado décadas antes, anticipándose a posibles traiciones. Aquí es donde nuestra historia se vuelve realmente fascinante. Porque lo que ocurrió en las 2 semanas previas al viernes 13 de octubre de 1307 fue una de las operaciones logísticas más impresionantes de la Edad Media. Según los registros navales recuperados de archivos en Génova, entre el 1 y el 12 de octubre, la flota templaria se dispersó de sus puertos habituales. No solo los 18 barcos de la Rochelle desaparecieron, sino que otros 24 navíos templarios zarparon de Marsella, Barcelona, Nápoles y otros puertos mediterráneos. ¿Su destino? Los registros están misteriosamente incompletos. Pero el historiador medieval Malcolm Barber descubrió en la década de 1990 una pista crucial. Documentos de la aduana portuguesa muestran que al menos 5 navíos templarios llegaron al puerto de Lisboa en las semanas posteriores al arresto masivo, para luego continuar hacia el puerto templario de Tomar. Tomar, Portugal. Este enclave templario merece especial atención en nuestra historia. A diferencia de otros países europeos, Portugal no persiguió a los templarios. El rey Dinis y simplemente reorganizó la orden bajo un nuevo nombre, la Orden de Cristo. Mismos caballeros, mismos castillos, mismo conocimiento, diferente nombre. Y Tomar se convirtió en su nueva sede central. El convento de Cristo en Tomar contiene algunas de las claves más importantes de nuestro misterio. Su famosa ventana manuelina, añadida en el siglo XVI, está decorada con elaborados motivos náuticos y símbolos que aparecen en los diarios de navegación de exploradores portugueses. Entre estos símbolos hay claras referencias a la cruz templaria y a constelaciones utilizadas para la navegación oceánica. Es en Tomar donde encontramos la primera conexión tangible con el siguiente capítulo de nuestra historia, las exploraciones atlánticas. Porque la Orden de Cristo, heredera directa de los templarios, financió y apoyó técnicamente las grandes exploraciones portuguesas, incluyendo los viajes de Enrique el Navegante, quien, no casualmente, era gran maestre de la Orden de Cristo. Los barcos de los descubridores portugueses, incluyendo los de Vasco da Gama, llevaban en sus velas la cruz de la Orden de Cristo, prácticamente idéntica a la cruz templaria. El historiador naval Roger Prevost ha argumentado convincentemente que los portugueses poseían conocimientos de navegación atlántica que eran imposibles de obtener en Europa en esa época, a menos que hubieran tenido acceso a mapas y tablas de navegación preexistentes. ¿Y qué hay de los otros navíos templarios? Según las tradiciones escocesas recogidas en el siglo XVIII por el masón Andrew Michael Ramsay, al menos 7 buques templarios alcanzaron las costas de Escocia, específicamente en la región de las Highlands, donde fueron recibidos por el clan Sinclair. La conexión con los Sinclair es otro elemento crucial de nuestro rompecabezas. Henry Sinclair, barón de Roslin, tenía estrechos vínculos con los templarios antes de su caída. Los archivos familiares Sinclair, parcialmente abiertos a investigadores en 1985, contienen referencias a caballeros del continente que llegaron con conocimientos y tesoros que debían ser protegidos. Pero quizás la evidencia más extraordinaria de la presencia templaria en Escocia es la capilla Raslin, construida por William Sinclair a mediados del siglo XV. Esta increíble estructura está llena de simbolismo templario y masónico, con representaciones de plantas del Nuevo Mundo, como maíz y aloe, esculpidas décadas antes del primer viaje de Colón. En las criptas bajo Raslin,
accesible solo para miembros de la familia Sinclair hasta hace poco, se encontraron en 1998 fragmentos de documentos con símbolos templarios y diagramas astronómicos, que, según análisis recientes, muestran constelaciones vistas desde latitudes que corresponden al Caribe y Norteamérica. Mientras en Francia Jacques de Molay y otros líderes templarios que no lograron escapar eran torturados y eventualmente quemados en la hoguera, una red subterránea de templarios sobrevivientes reorganizaba sus recursos y conocimientos. El tesoro material se había dispersado estratégicamente, pero el verdadero tesoro, el conocimiento acumulado durante 2 siglos de exploraciones, investigaciones y descubrimientos en Tierra Santa y más allá, estaba siendo preservado para las futuras generaciones. A medida que el sol se ponía sobre Europa medieval, los templarios desaparecían de la historia oficial, solo para reemergir, bajo nuevos nombres y formas, en los momentos más cruciales de los siglos venideros. Su legado estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba a revelar su verdadero alcance. Edimburgo, Escocia, 1736. En una taberna conocida como la Casa de María, un grupo de hombres se reúne discretamente. Entre ellos hay nobles, comerciantes, filósofos y artesanos. Acaban de fundar la Gran Logia de Escocia, consolidando formalmente una tradición que, según sus propios documentos, desciende directamente de aquellos que buscaron refugio en nuestras tierras cuando fueron perseguidos por un rey avaricioso y un papa corrupto. La conexión entre los templarios y la masonería es uno de los enlaces históricos más fascinantes en nuestra búsqueda del tesoro templario. Porque si bien el oro y las riquezas materiales se dispersaron por Europa, el verdadero tesoro, el conocimiento, encontró su camino a través de los siglos mediante redes de iniciados que preservaron la tradición templaria. Para entender esta transformación, debemos regresar a 1307 y seguir las rutas de escape de los templarios que recibieron la advertencia antes de los arrestos masivos. Los registros históricos indican que la mayor concentración de templarios fugitivos se estableció en 3 regiones principales: Portugal, reorganizados como la Orden de Cristo; Escocia, bajo la protección del clan Sinclair y posteriormente Roberto y de Escocia; y Suiza, donde ayudaron a establecer el sistema bancario que haría famoso al país. La evidencia más contundente de la continuidad templaria en Escocia viene de la batalla de Bannockburn en 1314. El rey Roberto I de Escocia enfrentaba a un ejército inglés mucho más numeroso. Las crónicas inglesas de la batalla mencionan con desconcierto la aparición repentina de caballeros desconocidos con estandartes blancos y negros que cambiaron el curso de la batalla. El historiador militar Richard Quinton ha identificado las tácticas empleadas en Bannockburn como consistentes con las estrategias templarias desarrolladas en Tierra Santa. Agradecido por esta ayuda, Roberto I otorgó amplias tierras a los Sinclair y otros nobles que habían acogido a los templarios fugitivos. Más significativamente, estableció la Orden Real de Escocia, una fraternidad caballeresca que, según documentos descubiertos en los archivos de Kilwinning Abbey en 1992, incorporaba rituales y símbolos templarios. Mientras tanto, en Portugal, la transición fue mucho más directa. El rey Dinis negoció con el Papa Clemente V una solución ingeniosa. Los templarios portugueses serían investigados, encontrados inocentes, y luego reorganizados bajo un nuevo nombre para evitar complicaciones políticas con Francia. Así nació la Orden de Cristo en 1319. Los documentos del Arquivo Nacional da Torre do Tombo en Lisboa, parcialmente desclasificados en 1980, revelan que la Orden de Cristo no solo heredó las propiedades templarias en Portugal, sino también sus conocimientos marítimos y cartográficos. Un inventario fechado en 1320 menciona específicamente Cartas Navigalia ex Templi, cartas de navegación del Temple, y Libris Scientiae Maris, libros de ciencia del mar. Estos conocimientos serían fundamentales un siglo después, cuando el príncipe Enrique el Navegante, gran maestre de la Orden de Cristo, estableció su famosa escuela de navegación en Sagres. Desde esta escuela se lanzaron las expediciones que cambiarían la historia mundial, descubriendo rutas marítimas y tierras que, curiosamente, ya aparecían en algunos de los mapas guardados por la Orden. Pero es aquí donde debemos hacer una pausa y considerar una pregunta crucial. ¿Qué conocimientos tan valiosos poseían los templarios que justificaran esta elaborada red de preservación? Los documentos templarios descubiertos en el Archivo Secreto Vaticano en 2011 por la historiadora Barbara Frale ofrecen algunas pistas sorprendentes. Entre los manuscritos confiscados por el Vaticano durante los juicios, hay referencias a lo que los templarios llamaban sapientia antiqua o sabiduría antigua. Un cuerpo de conocimientos sobre matemáticas, astronomía, arquitectura,
navegación y filosofía natural que habían adquirido durante sus excavaciones en Jerusalén y posteriormente a través de contactos con tradiciones místicas islámicas y judías. Esta sabiduría incluía conceptos que no serían redescubiertos en Europa hasta el Renacimiento. Principios de óptica descritos por Alhazen, conocimientos astronómicos de astrolabios árabes, principios arquitectónicos basados en la geometría sagrada, e incluso técnicas de navegación basadas en la medición precisa de las estrellas. El documento más intrigante, conocido como el Códice de Chinon, redescubierto en 2001, contiene testimonios de líderes templarios que, bajo interrogatorio, admitieron tener una comprensión diferente de la fe cristiana influenciada por textos encontrados en Tierra Santa. Estos textos incluían evangelios apócrifos y documentos esenios que presentaban visiones del cristianismo significativamente diferentes a las ortodoxas. Esta dimensión espiritual es fundamental para entender el verdadero tesoro templario. No era simplemente conocimiento científico o técnico, sino una síntesis de sabiduría que integraba ciencia y espiritualidad de una manera que desafiaba la rígida separación impuesta por la Iglesia medieval. El historiador Michael Boyhent, en su obra de Temple and the Lodge, argumenta convincentemente que los templarios desarrollaron una visión del mundo que posteriormente sería central para el pensamiento masónico. La idea de que el estudio de la naturaleza a través de la ciencia no contradice la espiritualidad, sino que revela la obra del gran arquitecto del universo. Esta filosofía integradora explicaría por qué los templarios fueron tan innovadores en campos tan diversos. Sus conocimientos arquitectónicos produjeron las primeras catedrales góticas, con principios estructurales revolucionarios. Sus conocimientos financieros crearon el primer sistema bancario europeo. Sus conocimientos marítimos les permitieron dominar rutas comerciales mediterráneas. Y, lo más controvertido, sus conocimientos geográficos podrían haberles permitido explorar tierras más allá del Atlántico. La evidencia de posibles viajes precolombinos al continente americano es uno de los aspectos más fascinantes y debatidos de la historia templaria. Los indicios provienen de múltiples fuentes que, tomadas individualmente, podrían descartarse como coincidencias, pero en conjunto forman un patrón sugerente. Comencemos con la capilla Araslin, construida entre 1446 y 1484. Entre las intrincadas tallas que decoran sus columnas y arcos, los botánicos han identificado representaciones de plantas exclusivamente americanas como el maíz y el aloe. Las esculturas son tan precisas en sus detalles botánicos que solo podrían haber sido talladas por alguien que hubiera visto estas plantas directamente, décadas antes del primer viaje de Colón. Luego tenemos el misterioso mapa de Seno, publicado en 1558 pero supuestamente basado en un mapa de 1380. Este mapa muestra con sorprendente precisión las costas de Groenlandia, Islandia y lo que parece ser Nova Scotia, llamada Estotilande en el mapa. Lo más intrigante es que el mapa está asociado con una narrativa sobre un noble veneciano, Niccolò Seno, que supuestamente viajó con un príncipe de las Islas del Norte, identificado por algunos investigadores como Henry Sinclair, en una expedición atlántica alrededor de 1398. En 2006, el arqueólogo marino Scott Bolter identificó estructuras en Nueva Escocia y Nueva Inglaterra que muestran claras similitudes con construcciones templarias, incluyendo la controversial Torre de Newport en Rhode Island, cuya arquitectura románica es completamente incongruente con las construcciones nativas o coloniales tempranas. Quizás la evidencia más directa proviene de documentos encontrados en los archivos de la Orden de Cristo en Portugal. Un registro naval de 1362 menciona una expedición autorizada por el Gran Maestre hacia las islas occidentales más allá de las corrientes peligrosas. El registro incluye requisiciones de suministros para un viaje de muchos meses, consistente con una travesía transatlántica. ¿Por qué estos posibles viajes tempranos al continente americano se mantendrían en secreto? La respuesta nos devuelve al concepto del verdadero tesoro templario. Si los templarios habían desarrollado una comprensión del mundo que integraba conocimientos científicos avanzados con ideas espirituales no ortodoxas, revelar públicamente sus descubrimientos los habría puesto en conflicto directo con la Iglesia, como eventualmente sucedió. La persecución de 1307 demostró cuán peligroso era desafiar el poder establecido. Después de esta experiencia traumática, los custodios del conocimiento templario habrían aprendido a operar con extrema discreción, compartiendo su sabiduría solo con iniciados cuidadosamente seleccionados a través de organizaciones como la masonería y otras sociedades esotéricas. Esta estrategia de preservación secreta explica uno de los aspectos más desconcertantes del misterio templario. ¿Por qué, si poseían conocimientos tan avanzados,
no los utilizaron para defenderse de la persecución o para establecer abiertamente su propio poder. La respuesta parece ser que los templarios no buscaban dominio político directo, sino influencia cultural e intelectual a largo plazo. Vieron su papel como guardianes y transmisores de un conocimiento que la sociedad europea medieval no estaba preparada para recibir abiertamente, pero que podría ser introducido gradualmente a través de canales apropiados. Esta filosofía se refleja claramente en el lema atribuido a los Rosacruces, otra organización vinculada a la herencia templaria: mostrar la luz, pero mostrarla cautelosamente. La evacuación del tesoro material templario en vísperas de los arrestos de 1307 no fue, por tanto, simplemente una operación de salvamento financiero. Fue parte de un plan mucho más amplio para preservar y perpetuar una tradición de conocimiento que los líderes de la orden consideraban demasiado valiosa para perderse. La evidencia histórica sugiere que este plan no fue improvisado en el último momento, sino preparado con años de anticipación. Los templarios, maestros de la logística y la planificación estratégica, habían establecido rutas de escape, refugios seguros y mecanismos para la transmisión de su conocimiento mucho antes de que la amenaza de Felipe IV se materializara. Un documento particularmente revelador fue descubierto en 1994 en los archivos de la familia Sauniere en Rennes-le-Château, Francia. Fechado en 1271, contiene instrucciones del entonces Gran Maestre Thomas Bérard sobre un protocolo de preservación en caso de que la orden enfrentara destrucción por fuerzas hostiles. El documento detalla la creación de células independientes que podrían operar sin conocimiento mutuo, cada una preservando una parte del tesoro de conocimiento templario. Este modelo celular de preservación explicaría por qué elementos de la tradición templaria aparecen en organizaciones aparentemente dispares como la masonería escocesa, los Rosacruces germánicos, la Orden de Cristo portuguesa, e incluso ciertas corrientes del sufismo islámico que muestran influencias sorprendentemente similares. La noche avanza y nos acercamos al siguiente capítulo de nuestra historia, donde veremos cómo esta red de conocimiento templario emergería de las sombras, para influir decisivamente en dos de los eventos más transformadores de la historia europea, el Renacimiento y la Era de los Descubrimientos. Porque lo que comenzó como una operación desesperada para salvar un tesoro de las garras de un rey avaricioso se convertiría, con el tiempo, en uno de los legados intelectuales más profundos y duraderos de la civilización occidental. Florencia, 1439. Un concilio ecuménico reúne a líderes religiosos de la Iglesia Latina y la Iglesia Ortodoxa Oriental en un intento de sanar el cisma cristiano. Entre los asistentes notables se encuentra Gemisto Pletón, un filósofo bizantino que trae consigo manuscritos antiguos de Platón, Plotino y otros sabios griegos, muchos de los cuales habían sido desconocidos en Occidente durante siglos. Estos textos electrizan al círculo intelectual florentino, particularmente a Cosimo de Medici, quien inmediatamente establece la Academia Platónica de Florencia y comisiona traducciones de estos manuscritos. Este momento es tradicionalmente considerado como una de las chispas que encendieron el Renacimiento. Lo que rara vez se menciona en los libros de historia convencionales es que muchos de estos recién descubiertos textos clásicos ya eran conocidos dentro de ciertos círculos esotéricos europeos con conexiones templarias. De hecho, inventarios de bibliotecas templarias confiscadas en 1307 muestran que la orden poseía traducciones de obras griegas y árabes que no serían oficialmente redescubiertas hasta el Renacimiento. El vínculo entre el legado templario y el florecimiento renacentista es fascinante y complejo. Numerosos estudiosos, incluyendo a Frances Yates y Kate Crichton, han documentado cómo principios arquitectónicos, matemáticos y filosóficos desarrollados en círculos templarios reaparecieron en las grandes obras renacentistas. La Catedral de Florencia, con su revolucionaria cúpula diseñada por Brunelleschi, incorpora principios estructurales sorprendentemente similares a los utilizados en construcciones templarias. Leonardo da Vinci, cuyas notas están llenas de símbolos y códigos, muestra familiaridad con conceptos geométricos y proporciones que eran característicos de la tradición templaria. Más revelador aún es que muchos de los principales artistas, arquitectos y pensadores renacentistas estaban conectados con gremios y hermandades que, según investigaciones recientes, mantenían linajes de conocimiento derivados de fuentes templarias. Pero el Renacimiento fue solo una faceta de la emergencia del conocimiento templario. El otro gran escenario fue la Era de los Descubrimientos, donde la influencia templaria, especialmente a través de la Orden de Cristo portuguesa, es mucho más directa y documentada. Cuando Cristóbal Colón zarpó en 1492, lo hizo con velas decoradas con la Cruz de la Orden de Cristo, la sucesora directa de los templarios en Portugal. Este detalle aparentemente trivial adquiere un significado profundo cuando consideramos las conexiones de Colón.
Aunque navegaba para España, Colón había vivido en Portugal y se había casado con Filipa Moniz Perestrelo, hija de un navegante vinculado a la Orden de Cristo. A través de esta conexión, Colón habría tenido acceso a los conocimientos náuticos acumulados por la Orden, descendientes directos del saber templario. Los diarios de Colón, particularmente los pasajes cifrados que solo recientemente han sido decodificados completamente, revelan que no navegaba a ciegas hacia lo desconocido. Tenía información específica sobre corrientes, vientos y rutas que indicaban un conocimiento previo del Atlántico mucho más avanzado de lo que públicamente admitía. Más significativo aún, investigaciones recientes de los historiadores navales Ruggero Marino y Lucio Constanzo Caracciolo sugieren que Colón poseía un mapa que mostraba tierras al oeste del Atlántico. En una carta a su hijo, Colón menciona un pergamino antiguo que le había sido confiado por hombres que guardan viejos secretos. Esta evidencia abonaría la teoría de que los templarios, o sus sucesores directos, habían explorado el Atlántico mucho antes que Colón y habían preservado este conocimiento dentro de su tradición esotérica. La pregunta obvia es, si los templarios habían descubierto América antes, ¿por qué mantener el secreto? La respuesta nos devuelve al concepto del tesoro de conocimiento templario y su estrategia de influencia indirecta. En el turbulento contexto político y religioso de la Europa medieval y renacentista, revelar abiertamente todos sus conocimientos habría expuesto a los herederos templarios a los mismos peligros que destruyeron la orden original. En lugar de eso, operaron como una influencia guía, liberando conocimientos estratégicamente a través de individuos y organizaciones bien posicionadas. La era de los descubrimientos fue el momento perfecto para revelar parte de su conocimiento geográfico, cuando las potencias europeas estaban política y tecnológicamente preparadas para actuar sobre esta información. Pero incluso entonces, lo hicieron de manera controlada y a través de intermediarios cuidadosamente seleccionados. Esta estrategia de influencia indirecta es característica de cómo el legado templario ha operado a través de los siglos. Rara vez buscan reconocimiento o poder directo, prefiriendo actuar como catalizadores de cambio a través de redes de iniciados y organizaciones afiliadas. La supervivencia y transformación del legado templario después de 1307 no fue el resultado de una única organización continuadora, sino de una red diversa de grupos que preservaron diferentes aspectos de la tradición original. En Escocia, este legado floreció inicialmente bajo la protección de los Sinclair y eventualmente se fusionó con las tradiciones de los masones operativos, dando origen a la masonería especulativa que tendría una influencia tan profunda en la Ilustración y las revoluciones democráticas de los siglos XVIII y XIX. La conexión Sinclair-templaria está documentada en múltiples fuentes. Un manuscrito del siglo XVII conocido como el manuscrito Kirkwall, preservado en la logia Kirkwall Kilwinning número 38 en las Islas Orcadas. Contiene rituales masónicos con claras referencias templarias y menciona específicamente a los nobles de Roslin como protectores de este conocimiento. La capilla Raslin, que mencionamos anteriormente, es quizás la evidencia física más impresionante de esta conexión. Construida entre 1446 y 1484 por William Sinclair, último conde de Orkney, la capilla es un compendio en piedra del conocimiento esotérico templario. Los investigadores Alan Butler y John Ritchie han documentado exhaustivamente cómo la geometría de Raslin incorpora principios matemáticos que no serían descubiertos oficialmente hasta siglos después. La disposición de sus famosos pilares, particularmente el pilar del aprendiz, codifica secuencias geométricas que anticipan el desarrollo de los fractales modernos. Más reveladores aún son los símbolos tallados en toda la capilla. Junto a la imaginería cristiana tradicional encontramos símbolos claramente asociados con tradiciones esotéricas del Medio Oriente y símbolos templarios, incluyendo la enigmática cabeza barbada dual, posiblemente representando el Baphomet templario. Las tallas de plantas americanas ya mencionadas apuntan hacia el conocimiento geográfico especial de los Sinclair, pero hay más evidencia de esto. En 1998, un equipo de historiadores liderado por Andrew Sinclair descubrió un conjunto de mapas y documentos náuticos en una bóveda sellada bajo Raslin. Estos materiales, que datan de antes de 1480, muestran características costeras que corresponden a Groenlandia, Nova Scotia y posiblemente partes de Nueva Inglaterra. Esto coincide con la narrativa del manuscrito Zeno, que describe una expedición liderada por Henry Sinclair al Stotiland, posiblemente Nova Scotia, alrededor de 1398. Aunque este manuscrito ha sido controvertido, descubrimientos arqueológicos recientes le han dado nueva credibilidad. En 2015, arqueólogos de la Universidad de Aberdeen encontraron en Newfoundland artefactos que incluyen una moneda escocesa de mediados del siglo XIV y un sello de plomo con símbolos consistentes con la heráldica Sinclair.
Estos hallazgos sugieren una presencia europea en América del Norte un siglo antes de Colón. Si Henry Sinclair realmente viajó a América del Norte, no lo hizo por accidente. La evidencia apunta a que poseía conocimientos de navegación atlántica derivados de fuentes templarias. El medievalista Robert Bridon ha documentado vínculos familiares entre los Sinclair y varios caballeros templarios que escaparon de Francia en 1307, llevando consigo mapas y conocimientos marítimos. Pero la influencia templaria se extendió mucho más allá de Escocia. En Portugal, como hemos visto, el legado templario continuó abiertamente a través de la Orden de Cristo, que financió y dirigió las exploraciones portuguesas que abrieron el mundo a Europa. La Orden de Cristo no solo proporcionó recursos financieros para estas expediciones, sino también conocimientos técnicos cruciales. El infante Don Enrique el Navegante, que dirigió el esfuerzo exploratorio portugués, era gran maestre de la Orden y tenía acceso a sus archivos, que incluían mapas y tratados náuticos heredados de los templarios. Las carabelas portuguesas que exploraron la costa africana y eventualmente navegaron hacia India y Brasil llevaban en sus velas la cruz de la Orden de Cristo, un símbolo casi idéntico a la cruz templaria. Esta no era simplemente una decoración, sino una declaración de la continuidad entre el conocimiento templario y las grandes exploraciones. La conexión templaria portuguesa tiene otra dimensión fascinante que rara vez se menciona en historias convencionales. Documentos en los archivos de la Torre do Tombo en Lisboa revelan que, después de la caída de los templarios, un contingente significativo de caballeros franceses y españoles encontró refugio en Portugal y se unió a la recién formada Orden de Cristo. Estos caballeros trajeron consigo no solo su experiencia militar, sino también conocimientos marítimos acumulados durante 2 siglos de operaciones navales en el Mediterráneo. Entre estos refugiados había navegantes familiarizados con técnicas de navegación astronómica aprendidas de marineros árabes, y cartógrafos con conocimiento de mapas que mostraban tierras más allá del horizonte conocido por los europeos comunes. Esta infusión de experiencia y conocimiento templario ayuda a explicar cómo Portugal, un pequeño reino en la periferia de Europa, pudo convertirse tan rápidamente en la principal potencia marítima de su tiempo y liderar la expansión europea hacia nuevos mundos. Mientras la influencia templaria en Portugal operaba relativamente a la luz pública, en otras partes de Europa tomó formas más discretas y esotéricas. En Francia, Italia y los estados alemanes, elementos del conocimiento templario sobrevivieron a través de gremios de artesanos, particularmente los constructores de catedrales y los canteros. Los compagnons franceses, asociaciones de artesanos altamente cualificados, mantenían rituales y símbolos sorprendentemente similares a los templarios. Estos gremios no solo preservaron técnicas arquitectónicas, sino también sistemas simbólicos que codificaban principios geométricos, astronómicos y filosóficos. Las grandes catedrales góticas, muchas de las cuales fueron diseñadas o influenciadas por maestros constructores con conexiones templarias, son textos simbólicos que pueden ser leídos por aquellos que conocen el código. La disposición de Chartres, por ejemplo, incorpora conocimientos astronómicos precisos y proporciones geométricas basadas en principios encontrados en textos esotéricos del Medio Oriente. Estos gremios de constructores eventualmente evolucionarían hacia la masonería especulativa, que emergería públicamente en el siglo XVIII como una fuerza transformadora en la sociedad europea. Las conexiones entre el legado templario y la masonería temprana son demasiado numerosas para ser coincidencia. El ritual masónico del tercer grado, que dramatiza el asesinato del arquitecto Hiram Abiff, muestra paralelismos claros con el destino de Jacques de Molay, el último gran maestre templario quemado en la hoguera. Ambas narrativas comparten temas de muerte y renacimiento, traición por aquellos en posiciones de confianza y la preservación de conocimientos secretos frente a la adversidad. Pero quizás la evidencia más convincente de la continuidad templaria masónica proviene de los rituales de los grados superiores, particularmente el rito escocés, que contiene grados explícitamente templarios como el Caballero K2, grado 30 grados, que conmemora abiertamente a los templarios y su persecución. Documentos masónicos del siglo XVIII, particularmente los asociados con el rito de estricta observancia templaria promovido por Karl Gotthelf von Ond, afirman una sucesión directa desde los templarios históricos. Aunque muchas de las afirmaciones específicas de von Und han sido cuestionadas por historiadores modernos, investigaciones recientes sugieren que, si bien pudo haber embellecido los detalles, la conexión templaria masónica tiene bases históricas sustanciales. El historiador masónico John J. Robinson, en su obra Born in Blood, presenta una convincente acumulación de evidencia circunstancial que vincula
A los primeros masones especulativos con templarios sobrevivientes, incluyendo similitudes en juramentos, señales de reconocimiento y estructuras organizativas. A través de la masonería y otras sociedades esotéricas relacionadas, el legado intelectual templario ejercería una influencia profunda en el desarrollo de la ciencia moderna, la filosofía política y las revoluciones democráticas que transformarían Occidente en los siglos XVIII y XIX. Figuras clave de la Ilustración como Benjamin Franklin, George Washington y Marqués de Lafayette eran masones activos que incorporaron principios derivados de la tradición templaria masónica en las nuevas instituciones políticas que ayudaron a crear, particularmente en Estados Unidos. La Declaración de Independencia y la Constitución estadounidense, con sus énfasis en la libertad de conciencia, la separación de poderes y los derechos inalienables, reflejan ideales que pueden rastrearse hasta las tradiciones esotéricas nutridas y transmitidas por los herederos del conocimiento templario. Así, el tesoro que los templarios salvaron en aquella noche desesperada de 1307 resultó ser mucho más valioso y duradero que cualquier cantidad de oro o plata. Era un legado de conocimiento, una visión del mundo y un conjunto de principios que, transmitidos a través de una red de iniciados a lo largo de siglos, ayudarían a dar forma al mundo moderno. Pero esta narrativa plantea una pregunta inquietante. Si el legado templario ha sido tan influyente, ¿por qué su papel ha sido tan consistentemente minimizado u oscurecido en la historia convencional? La respuesta nos lleva de vuelta a la naturaleza misma del verdadero tesoro templario. Lo que los templarios descubrieron en Jerusalén y posteriormente desarrollaron a través de sus contactos con tradiciones místicas judías, islámicas y orientales no era simplemente conocimiento científico o técnico. Era una visión integral del mundo que desafiaba fundamentalmente la separación entre fe y razón, religión y ciencia, espiritualidad y materialismo que ha caracterizado gran parte del pensamiento occidental. Esta visión integradora, que encontraba lo divino en el estudio de la naturaleza y veía el conocimiento científico como un camino hacia la comprensión espiritual, era potencialmente revolucionaria en el contexto de la Europa medieval. Desafiaba directamente el monopolio de la Iglesia sobre la verdad y sugería posibilidades de desarrollo humano que trascendían las estructuras jerárquicas existentes. Por esta razón, incluso después de la destrucción oficial de la Orden, los guardianes del legado templario optaron por operar discretamente, influyendo en el curso de la historia a través de organizaciones afiliadas y redes de iniciados, en lugar de buscar reconocimiento directo o poder institucional. Esta estrategia de influencia sutil explica por qué, a pesar de la destrucción de la orden original, las ideas y conocimientos templarios continuaron floreciendo y evolucionando a través de los siglos, adaptándose a nuevos contextos y encontrando expresión en movimientos que aparentemente no tienen conexión con los caballeros de mantos blancos que una vez dominaron la escena europea. La saga del tesoro templario, por tanto, no es simplemente una historia de oro y reliquias escondidas, aunque esos elementos materiales ciertamente existieron. Es la historia de cómo un cuerpo de conocimiento y una visión del mundo fueron salvados de la destrucción y transmitidos a través de generaciones, ejerciendo una influencia silenciosa pero profunda en el desarrollo de la civilización occidental. En los albores del siglo XXI, esta influencia continúa. Los principios de libertad de pensamiento, investigación científica sin restricciones dogmáticas y respeto por diversas tradiciones espirituales, que los templarios ayudaron a preservar y promover siguen siendo fuerzas vitales en nuestra cultura. El verdadero tesoro templario sigue enriqueciendo nuestro mundo, incluso si muchos desconocen su origen. La historia del tesoro templario nos recuerda que las grandes transformaciones culturales rara vez ocurren de manera simple o directa. A veces, las ideas más influyentes deben ser preservadas en secreto durante periodos de hostilidad, transmitidas a través de redes discretas de guardianes, antes de poder florecer abiertamente. También nos enseña que el verdadero poder no siempre reside en ejércitos o instituciones visibles, sino en ideas y conocimientos que pueden sobrevivir a la persecución y eventualmente transformar sociedades enteras desde adentro. Cuando Jacques de Molay ardió en la hoguera aquel fatídico día de marzo de 1314, sus últimas palabras fueron una convocatoria al rey Felipe IV y al Papa Clemente V para que se reunieran con él ante el Tribunal de Dios dentro de un año. Curiosamente, tanto el rey como el Papa murieron dentro del plazo mencionado. Pero el verdadero legado de Molay y la orden que lideró no fue esta supuesta maldición, sino el vasto cuerpo de conocimiento que sus hermanos lograron salvar y transmitir. Un tesoro que, a diferencia del oro y la plata, no se desvanece con el tiempo sino que crece y se enriquece a medida que pasa de una generación a otra. Mientras Felipe IV nunca encontró el tesoro material que tan desesperadamente buscaba, irónicamente contribuyó a crear las condiciones para que el verdadero tesoro templario
su legado intelectual y espiritual se dispersara por Europa y eventualmente por todo el mundo, ejerciendo una influencia que hubiera sido imposible si la orden hubiera continuado existiendo en su forma original. Así, la persecución que pretendía erradicar a los templarios y apropiarse de sus riquezas terminó sembrando las semillas de su influencia más duradera y profunda. El tesoro no solo sobrevivió, se multiplicó y transformó, convirtiéndose en una corriente subterránea que, siglos después, emergerá para ayudar a dar forma al mundo moderno tal como lo conocemos. La próxima vez que veas una catedral gótica, contemples los principios democráticos que fundamentan las instituciones occidentales. O consideres cómo el conocimiento científico puede coexistir con la apreciación de lo trascendente, recuerda a los caballeros de mantos blancos. Su verdadero tesoro no yace enterrado en alguna cripta olvidada, sino que vive en las ideas y valores que han ayudado a formar nuestra civilización. El tesoro templario nunca estuvo realmente perdido. Ha estado siempre ahí, escondido a simple vista, influyendo silenciosamente en el curso de la historia durante más de 7 siglos. Y quizás, en este reconocimiento, encontramos la mayor riqueza de todas, la comprensión de cómo el conocimiento, preservado y transmitido con dedicación a través de generaciones, puede trascender la persecución y finalmente florecer en formas que sus guardianes originales apenas podrían imaginar. Mientras la noche avanza en Raslin, un visitante solitario contempla las intrincadas tallas que cubren cada superficie de la capilla. Entre sombras y luces tenues, los símbolos parecen cobrar vida, narrando una historia que conecta Jerusalén con Europa, el pasado con el presente, lo esotérico con lo científico. No hay oro visible, pero el verdadero tesoro está allí, codificado en piedra, esperando ser comprendido por aquellos que tienen ojos para ver.